buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Alfil TV. En esta oportunidad nos acompaña la señorita Victoria Flores, presidenta del COIS, ex SOP, un ente que a partir de la llegada del peronismo al Palacio 6 de Julio ha sumado muchísimas funciones, así que esperamos poder conversar mucho de gestión y desde luego también de algunos aspectos políticos que son tan del buque de nuestros lectores y de nuestros espectadores. Antes que nada vamos a saludarla, Victoria. Muy buenas noches, muchas gracias por hacerte un tiempo para conversar con nosotros. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, siempre dispuesta a charlar y contarles qué estamos haciendo desde el municipio. Victoria, has pasado hace un año y monedas de la función legislativa en el Consejo Deliberante a la función ejecutiva. ¿Cuál te gusta más? ¿En cuál te has sentido más cómoda? Son dos cosas distintas. La función legislativa tiene una dinámica que no va muy de la mano de la ejecutiva, porque la ejecutiva tiene la cotidianeidad, el problema del vecino, la diaria, tiene otra dinámica, digamos, son como dos tareas completamente distintas. La verdad es que me siento más a gusto en una función ejecutiva donde todos los días hay muchas cosas para hacer. Me encantaría que en la función ejecutiva los días tengan 48 horas, no 24, porque por ahí te queda corto el tiempo, porque la verdad es que hay muchas cosas para hacer, venimos haciendo mucho, y la función ejecutiva me gusta. Las dos son apasionantes, pero quizás en la ejecutiva uno se encuentra con esa posibilidad de resolver la diaria, el problema del momento, el problema del vecino, y es bastante más tiene un condimento de adrenalina más importante. ¿No extrañas el consejo entonces, de momento? Te diría que no, la verdad es que no. Victoria, ha sumado muchísimas funciones el COIS, como lo mencionamos en la introducción. Yarlora ha puesto muchas nuevas tareas en cabeza del COIS, también de la TAMSE, se han ampliado los objetos sociales, pasó por el Consejo de Liberación de Ordenanza para darle un aval a esto. ¿Cuáles son las funciones que durante todo el 2020 ha venido sumando el COIS? Si pudieras hacer un breve resumen al menos. Mira, para empezar nosotros tenemos que poner en claro qué nos encontramos hace un año atrás, y la verdad es que llegamos a un ente que solo tenía 8 grupos de barrido. Después empezamos a incorporar dentro de la maquinaria que había, de las 5 barredoras funcionaban 2, entonces tuvimos que poner en funcionamiento lo que había y empezamos ahí a incorporar muchos servicios. Aumentamos el barrido mecánico, tenemos un servicio de desinfección, empezamos a mantener plazas, desmalezamos más de 1 millón de metros cuadrados por mes y estamos esperando recibir la maquinaria que está llegando. Hicimos una compra muy importante de camiones de casi 300 millones de pesos que llevan distintas carrocerías. Ya llegaron los camiones desinfectadores, que son 2 grandes camiones con turbinas que nos ayudan a combatir el COVID. Ampliamos el servicio de hidrolavadoras que teníamos solamente en algunas plazas a todos los dispensarios, hospitales. Empezamos a limpiar nuevamente la cañada por dentro y hoy estamos con un proyecto de mantenimiento integral de la cañada, porque bueno, hay partes que están muy deterioradas. Estamos recibiendo, como te decía, la flota para en breve lanzar lo que es la desobstrucción de las bocas de tormenta. Ya hay un camión chico que está haciendo algunas pruebas en algunas bocas de tormenta y así vamos a empezar a recibir toda la flota de camiones que se está terminando de carrozar para poder ampliar lo que hoy ya estamos haciendo. Es decir, empezamos con 8 grupos de barridos y hoy estamos con más de 16 servicios, si sumamos los 8 de barrido, que estamos realmente brindando un servicio nuevo. Y esto vale aclarar que es con el mismo personal y con el mismo presupuesto. Es decir, nosotros llegamos con un ente que gastaba más de 300 millones por mes. Hoy estamos gastando simplemente lo que facturamos, estamos en 260 millones y gastamos lo que ingresa de facturación, es decir, no estamos generando ningún déficit, y si seguimos incorporando facturación, porque nuestro ente no tiene presupuesto, tiene facturación, en poco tiempo seremos un ente superavitario, es decir, nos va a ingresar más dinero del que nos cuesta sostener el servicio. Entonces, lo que podemos decir al balance de un año es que con el mismo personal y con el mismo presupuesto pudimos generar mayores servicios, pudimos sostener los servicios gastando el mismo dinero. Cuando uno dice, bueno, es lo mismo, no es lo mismo, porque incorporamos mucha más maquinaria, eso implica mucho más insumo, mucho más gasoil, es decir, con la misma plata estamos haciendo mucho más. Y esto simplemente se hace eficientizando los recursos, es decir, poniendo aquello que estaba obsoleto realmente a funcionar. Y estamos hablando en este marco solamente de servicios, ¿no? El objeto del ente tiene que ver también con el reciclado de la ciudad, y en este marco estamos trabajando con los centros de transferencia. Ustedes conocen 4 centros verdes, que es donde se recicla
el residuo domiciliario. Bueno, estamos trabajando ya hace un tiempo importante y en poco tiempo más se va a inaugurar lo que son los centros de transferencia, es decir, macrobasurales controlados, reciclando el residuo que llega a lo que hoy se denomina un basural y nosotros queremos convertirlo en un centro de transferencia de residuos. Si nos vamos a hablar de obra pública, estamos ya en breve iniciando la ejecución de la obra de Villa Libertador y hay un sinnúmero de pequeñas obras que tienen que ver con las 15 plazas que estamos manteniendo desde el COIS, que estamos tratando de lograr un embellecimiento de la misma plaza. Digo, una plaza no es solo cortarle el pasto, una plaza es estar atenta a la luminaria, al camino, a los juegos integradores, es decir, con una mirada mucho más amplia sobre estos espacios Victoria, públicos. puntualmente, me acabas de hacer un balance muy escueto de lo que fue el 2020, después te voy a preguntar qué proyectas para el COIS en el 2021. Pero antes, entre todas las funciones que ha sumado el COIS, que me acabas de mencionar, encuentro varias que en algún momento las prestaban algunas áreas operativas del SUEM. También se ha visto a lo largo del conflicto gremial que ha habido con el SUEM la queja de muchas de estas reparticiones de que están perdiendo algunas funciones a manos tal vez del COIS o de otros prestadores que tal vez lo hacen de una manera más eficiente. ¿Cómo se resuelven esas tensiones con el sindicato que por ahí resiente estas tomas de servicios en manos de ustedes? No, yo no creo que haya que plantearlo en términos de quita de funciones de un trabajador respecto a otro. Creo que hay que mirar el vaso medio lleno. La ciudad de Córdoba es una ciudad que estaba en el fondo de los mares, es decir, hoy estamos después de un año de gestión tratando de sacar un poco a flote, entonces digo, un trabajador pertenezca al gremio que pertenezca, lo que tiene que pensar es que su trabajo tiene que redundar en un beneficio al vecino y la gestión está dispuesta a que esto sea así. Entonces, sumar servicios no significa quitar funciones a otros, tienen que ser complementarias y eso es lo que estamos buscando. De hecho, las bocas de tormenta, si hacen algún registro, hace más de 10 años que ninguna gestión la limpiaba, entonces mal puede quejarse algún trabajador que es un servicio que se está quitando. Al contrario, se está incorporando un servicio como los centros de transferencia y como toda la obra que está proyectada en esto que te contaba, hay mucho de proyección para este año, entonces no creo que haya que simplificarlo en una pelea de dos gremios porque le estamos quitando funciones a uno y dándoselo a otra. Si ese es el análisis, es un análisis equivocado porque no es la intención del intendente. Por ahí que hacen ellos, yo simplemente te enfrento a los reclamos que por ahí se escuchan de parte del SUEM. Mira, el intendente Martín Yayora tiene muy claro que lo que nosotros tenemos que lograr de la gestión municipal es brindar cada vez más servicios. Y este es nuestro objetivo. Venga de donde venga de una sociedad como es la TAMSE, venga de un ente como es el COIS o venga de la administración central como es el municipio, con las agremiaciones distintas. Digo, TAMSE tiene UTA, nosotros tenemos URBAC y la municipalidad tiene la agremiación del SUEM. Interrumpir un segundo porque tenemos que ir a un brevísimo corte, pero después vamos a seguir hablando ya de las perspectivas que hay para el 2021. Vamos a una brevísima pausa y ya seguimos con el segundo bloque. Seguimos con el segundo bloque de Alfil TV, continuamos nuestra conversación con la señorita Victoria Flores. Recién nos hacía Flores un resumen de todas las tareas que ha venido sumando el COIS a lo largo del 2020, un pequeño balance del 2020. Te pedimos ahora una proyección respecto de lo que va a ser el 2021, Victoria. Bueno, te contaba en el balance que hicimos una inversión muy grande con 26 unidades que son camiones que se están carrozando y en materia de servicio tenemos proyectado por indicación del intendente Martín Yayora optimizar lo que ya tenemos y agregar la limpieza de bocas de tormenta, que es lo que vamos en breve a hacerlo. También tenemos hidrogrúas que van montadas también en algunos de estos camiones para hacer y colaborar con la poda en altura. Córdoba tiene más de 1.400 espacios verdes, es decir, no alcanzaría todo lo que hay para poder hacer un correcto mantenimiento y estamos tratando también de avanzar con lo que es la ejecución de obras. Tenemos el crédito de la obra de Villa Libertador del BIRF, que ya está pronta a empezar la ejecución de la obra en sí, porque hasta ahora lo que hubo fue todo el planteo para obtener el crédito, los trámites que había que hacer. Bueno, ya eso se está terminando, en breve vamos a lanzar con eso. Y estamos en materia de reciclado, recién les contaba los centros de transferencia, lo trabajamos todo el año pasado como proyecto y empieza a ejecutarse a mediados de febrero, fines de febrero, ya tenemos intenciones de
hacer la inauguración de lo que va a ser el primer lugar donde vamos a tener una autorización para hacer la descarga de residuos voluminosos, escombros, poda, neumáticos, todo esto que es una fracción de residuo seca, pero que es de un tamaño más grande que el cartón, el papel, el plástico. Es decir, en todos los objetos, vos mencionabas que se amplió el objeto del ente, siempre estuvo presente el barrido, la limpieza, el reciclado, y en el reciclado el volumen chico, el volumen grande, y también tenemos posibilidades de hacer obra pública. Así que esos son los desafíos que tenemos para este año, que no son menores, porque todo lo que implica trabajar con el residuo y el reciclado es un cambio de paradigma, es un cambio cultural que tenemos que lograr en los vecinos, porque estamos como muy habituados a tirar desde la ventanilla del auto un papel o una lata hasta el escombro que nos genera un problema en la casa cuando hiciste alguna pequeña obra. Llamamos a un carrero o a alguien que lo sacan y lo tiran en cualquier lado. Ese va a ser, creo, el desafío mayor que vamos a tener en materia de reciclado este año, y la verdad es que es apasionante trabajarlo, porque yo creo que el vecino, con solo contarle y explicarle cuáles son las formas, las descargas y de qué manera se recicla, yo creo que vamos a contar con un gran acompañamiento. Victoria, en el primer bloque hablamos un poco de algún reclamo que hay desde el SUEM, que es un gremio difícil. A vos te tocó trabajar con otro gremio que no es fácil, o no tiene fama de serlo al menos. ¿Cómo se hicieron para nivelar las relaciones con el SURBAC y lograr que trabajara cooperativamente con ustedes? Yo tengo un lema que es hablando la gente se entiende, y en esto el propio intendente Martín Yarlora fue un poco el que abrió la puerta del diálogo con los gremios para poder hacer acuerdos colaborativos, es decir, poder sentarnos en una mesa a entender que nosotros somos servidores públicos, tanto el empleado como nosotros los funcionarios, y el beneficiario siempre es el vecino, y lo que hay que tener en mente es que si nosotros recibimos un salario que lo paga el vecino, nosotros estamos obligados a trabajar prestando servicio para los vecinos. Y creo que esa fue un poco la base de Martín, del intendente, para plantearle a los gremios que nos acompañen en esta gestión, porque tenemos claro hacia dónde vamos, tenemos claro cuáles son los límites, y creo, al menos con el gremio que nos toca trabajar a nosotros, que es el SURBAC, haber llegado a un acuerdo y a un entendimiento. Si bien al principio del año pasado, a esta altura, estábamos con un aire muy convulsionado, logramos ahí al poco tiempo ponernos de acuerdo, sentarnos en una mesa a trabajar, y de esta forma pudimos ampliar los servicios como se ampliaron y empezar a darle un nuevo servicio a la ciudad con un ente que hasta cambió de nombre para marcar un antes y un después en la gestión. Y la verdad es que, confiando en la palabra del intendente Martín Yarlora, el gremio abrió sus puertas y pudimos sentarnos realmente a armar un acuerdo colaborativo. Victoria, recientemente se designó a Juan Domingo Viola al frente de la Secretaría de Participación Ciudadana, y se le da un nuevo aire de lo que se habló mucho en la campaña, que era profundizar en la descentralización, concretamente en la desconcentración operativa. ¿El COIS va a tener algún papel en este proyecto, o es algo que se va a manejar únicamente desde la Secretaría de Participación Ciudadana con los CPC? El COIS es un ente autárquico, es decir, somos un brazo ejecutivo que tiene el municipio para cuando cualquier secretario o cualquier repartición requiera los servicios. Nosotros estamos al servicio de la Secretaría, por supuesto, y cuando estaba en la gestión de Raúl Lacaba, cuando estaban a su cargo los CPC, por ejemplo, firmamos un convenio para que los servidores tengan parte del barrido social, en donde hoy hay muchos barrios que no tienen el barrido social por el pliego que nos corresponde a nosotros, y nosotros estuvimos prácticamente 3 meses yendo a los CPC a capacitar a los servidores y a llevarles las herramientas para que puedan brindar el servicio de un barrido social en los lugares en donde no lo tiene el COIS, digamos. Y con esto aportamos el barrido a más de 40 barrios de la ciudad que no tenían barrido y hoy sí lo tienen a través de los servidores, en lugares donde nosotros como ente no tenemos por pliego la obligación de hacerlo. Entonces, el trabajo es siempre desde el COIS, transversal con cualquiera de las secretarías. Te pongo el ejemplo de este convenio porque es la secretaría que vos mencionaste, pero tenemos un montón de otros acuerdos con gobierno, con salud. Estamos haciendo la desinfección COVID justamente en un acuerdo con la Secretaría de Salud. Cuando en sus inicios en la pandemia explotó, tuvimos que salir a reinventarlo, y en vez de
limpiar y desinfectar 15 plazas, estamos en más de 110 establecimientos, incluidos hospitales. Victoria, en razón de este ejemplo que vos me ponías de que el COI se está articulando con algunas secretarías, entre ellas la de Participación Ciudadana, para capacitar a los servidores urbanos. Intuyo por eso que los servidores urbanos van a tener algún papel importante en la descentralización, porque es algo que todavía no ha quedado muy claro. Hoy no, creo que está claro, hoy los servidores están agrupados por CPC y cuando vos vas por las calles están organizados y las tareas se las dan en función de la jurisdicción de cada CPC, porque cada grupo de servidores corresponde a un CPC y las tareas se las asigna el director. Hoy está claro que está descentralizado, lo que pasa es que los servidores estaban en las gestiones anteriores, porque fue un programa que se creó en la gestión de juez, 2007, pero nunca se les asignó función. Bueno, esta gestión lo que hizo, Martín decidió poner a trabajar a todos estos servidores que estaban dentro de un programa social y que estaban esperando que alguien les dijera qué hacer. Bueno, eso se logró organizar, asignar tarea y hoy los vemos a los chalecos azules trabajando muchísimo con un desempeño muy importante. Digo, el rol de servidor es un rol de alguien que está al servicio también de los vecinos y realmente ha dado muy buen resultado porque hemos logrado, gracias al esfuerzo de todas las secretarías, de los entes y de las empresas estatales, con esta decisión del intendente de volver un poco a sacar a Córdoba del pozo en el que estaba, no solo en gestión, sino en la administración, en la deuda, y entonces esto ha permitido volver por lo menos a posicionar un poco más a Córdoba y a partir de ahora empezar a gestionar y profundizar la gestión que se había iniciado. Victoria, parece mentira, pero ya estamos terminando el segundo bloque, tenemos que ir a un breve corte y terminar nuestra conversación. Vamos a tratar de tocar algunos temas de política, si nos permiten conversar, pero bueno, vamos al último corte y ya seguimos nuestra charla. Regresamos con el último bloque de Alfil TV. Vamos a terminar nuestra conversación con la señorita Victoria Flores. Antes les recordamos, si acaban de sintonizar este canal, que pueden revivir esta entrevista en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Victoria, en los años electorales se escucha cualquier clase de rumores. A mí me gusta cada tanto chequear uno cuando tengo la oportunidad. Se dice que en las listas a diputados podría haber algún funcionario municipal, alguien que entrara por el yersorismo. ¿Tu nombre ha estado en consideración o no? Ay, no sé, hay que preguntárselo a quienes lo consideran, ¿no? Yo tengo una sola función ahí que es trabajar en el ente, prestar servicios y hacer lo que estamos haciendo. Es lógico que existan análisis y demás, pero la verdad es que hoy el objetivo de la gestión no es pensar en candidaturas, es realmente gestionar, porque esta es la indicación del intendente. La verdad es que hay que preguntarle a quienes consideran los nombres, no podría yo contestar esa pregunta. Eso tampoco seguramente van a querer contestarlo mucho antes, pero vamos a ir de nuevo a la gestión. El peronismo tuvo un extensísimo periodo de transición, fueron casi 7 meses o 7 meses y monedas, creo recordar. En ese tiempo, me imagino, estuvieron estudiando muchas cuestiones técnicas. Vos ibas a ir al COIS, interpreto seguramente, y desde ya antes en el Consejo tenías un conocimiento muy acabado de lo que son los pliegos de recolección. Te hago la siguiente pregunta para conocer tu opinión. ¿Es excesiva y hace más oneroso innecesariamente el servicio de recolección el hecho de que la recolección sea diaria en barrios que por ahí no son pericentrales o centrales y en los que el servicio se podría gestionar bien con una frecuencia más limitada? La verdad es que responder sí o no no es tan simple. Digo, cuando se licitó este nuevo pliego, que fue en la gestión anterior de Mestre, fue un pliego muy criticado porque era demasiado ambicioso para las condiciones y características de la ciudad de Córdoba. Ese pliego siguió adelante, tiene una recolección de fracción húmeda, fracción seca. Creo que lo que faltó es, más allá de las críticas, porque hoy ya es un hecho, digo, es un pliego que esta administración heredó y hay que hacerlo funcionar porque existen empresas, existe todo un sistema que no se puede dejar sin efecto porque sería mucho más complejo, digamos. Yo lo que creo, y teniendo en claro que el ente no tiene a su cargo la recolección, sino que nosotros tenemos solo el barrido y la recolección depende de la Secretaría de Ambiente, creo que lo que se puede hacer
y en lo que nos toca a nosotros, que es la parte de la recolección diferenciada, es optimizarlo, es poder llegar al vecino, que creo que fue una gran falencia de la gestión anterior. Nadie sabía cómo funcionaba, nunca se enteraron cuándo era la fracción seca, cuándo pasaba la húmeda, si se podía separar el residuo o no. Hoy nosotros desde el ente estamos con una campaña muy importante, que es un programa que se llama Ecoaliados, y estamos trabajando en esto, en que el vecino pueda conocer el sistema de recolección, en nuestro caso la diferenciada, que es lo que nosotros recibimos como material en los centros verdes, pero creo que fue un proyecto demasiado ambicioso para el momento, y creo que si hay alguna falencia que uno puede ver, es habiendo sido concejal y habiendo sido quizás medio crítica de este sistema, es la falta de comunicación que hubo del funcionamiento del sistema. De hecho, hoy vemos que en tan solo un año de gestión nosotros con la fracción seca y desde el ente pudimos avanzar en la recolección diferenciada porque aumentaron los volúmenes. Es decir, cuando uno al vecino le explica de qué se trata, le cuenta cómo se debe hacer, la verdad es que hay una respuesta muy positiva, y nosotros con el programa Ecoaliados lo hemos podido demostrar, aumentando un 30% el volumen de ingreso. Es decir, la gente empezó a separar mucho más el residuo en su casa, y eso se nota en los ingresos, y tratamos de ponerlo así como un broche de oro. El año pasado nuestro arbolito de Navidad fue todo de material reciclado, como símbolo de que cuando llegás con la información y convocás al vecino a que asume la responsabilidad de separar, lo hace, y se hace muy bien. Victoria, vos hoy estás totalmente abocada a la gestión del COIS, lo entendemos. También conocemos que tenés una extensa militancia política, que además de cierto modo ha sido una espectadora de primera línea de la política grande de Córdoba. Y hoy el gran interrogante en Córdoba en materia política es si va a haber o no unidad electoral entre Hacemos por Córdoba y el Frente de Todos. Yo entiendo que no es parte de tus responsabilidades definir eso, pero también entiendo que sos una observadora de muchos años de la política, y me gustaría preguntarte al menos tu opinión. ¿Vos crees que Hacemos por Córdoba avanza hacia una probable unidad electoral con el Frente de Todos para las legislativas, o crees que se está alejando en este momento? Yo creo que hoy no. A ver, entiendo la pregunta y entiendo que lo que intentamos hacer es un análisis político. Hoy me parece que no son tiempos de hacer ese tipo de análisis político, porque estamos con una gestión muy compleja. ¿Y por qué digo compleja? Porque estamos atravesando una pandemia y hay desafíos muy importantes de las gestiones. Entonces, quizás ocuparlo, entiendo que hay que hacerlo, entiendo que hay que proyectarlo, que es un año electoral, pero creo que son tiempos muy apresurados para poder hacer ese tipo de análisis o dar esas definiciones, porque al menos en mi caso y en lo personal estamos muy abocados a la gestión, que creo que es lo que hay que hacer. Llegará el tiempo en que quienes tienen que tomar esas decisiones las tomen, y quienes crean que hay que avanzar por un camino u otro, se va a tomar esa decisión. Y me parece que apresurarse es imprudente. Victoria, está bien, vamos a volver a la gestión entonces, porque por ahí, según me decís, entendés que no es el momento para hacer un análisis político. En algún momento, está claro que están los pliegos, ya están consolidados, no hay demasiado margen para cambiarlo, pero también hay antecedentes en los que se han hecho cambios importantes. ¿En algún momento se consideró, estuvo bajo análisis, que la recolección volviera a manos del Estado municipal, a ser gestionada de una manera directa por el Estado municipal, o eso nunca estuvo ni siquiera en la consideración de Hacemos por Córdoba antes de aterrizar en el Palacio 6 de Julio? Lo que pasa es que nosotros, te vuelvo a repetir, la gestión de Martín heredó un pliego que ya estaba consolidado. Volver atrás, al menos en mi opinión personal, y lo digo, hubiese sido realmente un planteo muy irresponsable, porque había un pliego en ejecución y contratos de mucho dinero, onerosos, que era mucho más perjudicial plantear una rescisión de contratos que otra cosa. Creo entender que tu pregunta apunta si cuando funcionaba la CRECE funcionaba bien o ahora no. Me parece que son procesos distintos, momentos diferentes. Nos tocó asumir una gestión donde la recolección era una de las partes que no funcionaba bien, y hoy se optimizó el servicio y hoy estamos trabajando mucho. Te vuelvo a repetir, puedo hablar por lo que yo administro, que es el COIS, que es la fracción seca. Estamos trabajando mucho y muy bien con las empresas de recolección en esta fracción seca, tratando de reeducar un poco al vecino y tratar de que el vecino se involucre en los temas ambientales que tienen que ver con este pliego, con esta recolección. Y creo que lo que tenemos que apuntar es a poder llevar la información para que el vecino también sienta que el problema de la basura no es un problema del Estado, es un problema de quien la genera.
si yo genero basura, yo tengo que saber a dónde la tengo que llevar, cómo tengo que hacer o cuándo la tengo que sacar. Y creo que lo que había en el sistema, es decir, era una desidia de, bueno, ya está el pliego, está que funcione. Y nosotros tuvimos la difícil misión de ajustar un poco esas tuercas y en eso estamos y la verdad es que no nos está yendo mal. Comprendemos, Victoria, lamentablemente se nos acabó el tiempo, seguramente podríamos seguir conversando un rato largo más, pero desde ya te agradecemos tu participación en el programa y a nuestros espectadores nos despedimos hasta el próximo sábado a las 19:30, como cada sábado por la pantalla de Canal 10. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, muchísimas gracias por venir y buenas noches. Hasta luego.